Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva perla de medicina de emergencias, dándole seguimiento a la perla de la semana anterior sobre insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Esta semana vamos a hablar un poco sobre los hallazgos al examen físico que tenemos que buscar, que tenemos que identificar para poder hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca como síndrome. Mi nombre es Wilfredo Gómez y soy especialista en medicina de emergencias. Pueden contactarme a través de el handle en Twitter vía Medem para cualquier duda o consulta con muchísimo gusto. Ahora que ya se ha hecho la historia clínica de esa anamnesis, ya tiene los datos clínicos relevantes del paciente con un síndrome disneico que consulta al servicio de emergencias y la sospecha diagnóstica sindrómica inicial orienta a insuficiencia cardíaca descompensada de forma aguda, es importante recordar pues algunos conceptos semiológicos básicos. Primero, la evaluación clínica inicia con la inspección general y la evaluación de los signos vitales. Entonces, recuerde establecer de manera inicial esa evaluación de la condición general. No se vale sentarse a historiar y explorar al paciente por 30 minutos mientras el paciente se ahoga. Y claramente todo aquel paciente con dificultad respiratoria tiene que ser abordado en la sala de reanimación, donde se iniciará la evaluación clínica al mismo tiempo que se administran esas primeras medidas de reanimación. Complemente lo anterior con el análisis del patrón del esfuerzo respiratorio, el color de la piel, evalúe si hay presencia de cianosis o no, y el estado mental es un dato clínico súper importante para establecer cuál es el estado de perfusión que tiene el paciente en el momento de la consulta. Luego, un error frecuente al realizar la semiología torácica es ir de inmediato a la auscultación. Y recuerde que realizar primero la inspección, la palpación y la percusión nos va a dar datos clínicos adicionales. Por último, auscultemos, pero no olvidemos realizar el proceso semiológico completo, no solo a nivel torácico, sino a nivel del resto de aparatos y sistemas. Lo anterior es especialmente importante si al momento de iniciar el examen físico y luego de hacer la anamnesis, el diferencial todavía se mantiene amplio. Estos datos clínicos adicionales pueden hacer la diferencia entre, por ejemplo, un síndrome de consolidación y pensar en una neumonía, un neumotórax, sospecha de tromboembolismo pulmonar o la misma insuficiencia cardíaca, por mencionar algunos. Y complemente esa evaluación torácica con una exploración completa abdominal y extremidades para establecer el estado de perfusión del paciente. Esta es una tabla donde vemos los hallazgos semiológicos que con más frecuencia se asocian a la presencia de insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Veamos que el primer hallazgo que se anota es la presencia de un tercer ruido, S3. Vean qué interesante, la especificidad de este signo es prácticamente del 99%, eso claramente según la serie que se revise, pero el likelihood ratio o la probabilidad positiva de este signo es 11. Quiere decir que si a la auscultación nosotros podemos identificar un tercer ruido, vamos a tener 11 veces más probabilidad de tener el diagnóstico que si no lo encontramos. El dato clínico que habitualmente buscamos para establecer con más fuerza el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es la ingurgitación yugular. Y vean que pues no tiene muy buena sensibilidad, tiene una especificidad del 92%. Tiene un likelihood ratio de 5.1, lo cual no está mal. Pero el no tener el signo como tal no nos descarta la presencia de insuficiencia cardíaca, y es más, en aquellos pacientes que son obesos y que cuesta ver el cuello y no se puede ver muy bien la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular parece tener un mejor poder diagnóstico con 6.4 de likelihood ratio. Otro concepto interesante, otro signo interesante de evaluar es la presencia de crépitos. Tiene, como ven, una sensibilidad y una especificidad bastante bajos, pero tiene la característica de que tiene un likelihood ratio negativo muy cercano a 0.5
lo cual quiere decir que la probabilidad de insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, si no hay presencia de decrépitos, es menos probable el diagnóstico. Y otros datos clínicos como por ejemplo edema de miembros inferiores, pues ya tienen una capacidad tanto de diagnóstico como de descarte mucho menores. Entonces, ante un paciente con un síndrome disneico, la presencia de un tercer ruido hace más probable el diagnóstico y la ausencia de decrépitos hace menos probable el diagnóstico. Pero recuerden que es un conjunto, no podemos solamente decir que no tiene o sí tiene diagnóstico sindrómico, dada la presencia o ausencia de un único signo clínico. La mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca de origen cardíaco se presentará al servicio de emergencias con hipertensión arterial, lo cual es bueno. Estos pacientes tienen mejor pronóstico que aquellos que ingresan normo o hipotensos. La insuficiencia cardíaca agudamente descompensada también puede presentar los datos clínicos clásicos de la insuficiencia crónica, la insuficiencia cardíaca crónica, sobre todo cuando existe una descompensación aguda sobre justamente un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Pero pueden estar ausentes en aquellos pacientes jóvenes con insuficiencia cardíaca agudamente descompensada de primera vez. Así es que ahí lo tienen, algunos datos clínicos de importancia respecto al diagnóstico del síndrome de insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Espero que sea de mucha utilidad. Recuerden que el síndrome disneico es un síndrome clínico bastante amplio. Los diferenciales son muchos, pero los datos clínicos cuando sospecha insuficiencia cardíaca aguda, la anamnesis, ya vimos algunos datos importantes, cómo sospechar o cómo tratar de llevar hacia un diagnóstico certero y pues en esta ocasión algunos datos clínicos que nos pueden ayudar a orientar mejor el diagnóstico. Todos estos datos clínicos que evaluamos pues vamos a tener que ponerlos a prueba muy probablemente contra algún estudio clínico que confirme el diagnóstico o la sospecha diagnóstica para pues posteriormente dar el tratamiento correcto a todos estos pacientes. Muchísimas gracias por la atención y pues nos vemos en la próxima perla.